Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos del programa, a nuestros televidentes que constantemente están interactuando también en los contactos que quiero dar del programa, que es el grupo de Facebook Tiempos Finales, el correo también contacto@cristoesturruta.cl y también el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un programa también muy importante, las Naciones Unidas y la religión mundial. ¿Se recuerdan ustedes que en el programa anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando única y exclusivamente de la nueva religión mundial que será la nueva era? Y ahora lo queremos también complementar con las Naciones Unidas y esta nueva religión, pero viéndola desde otro tópico, desde otra perspectiva, que es desde esa gran organización mundial, que es nada menos que la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales en donde nos estamos preparando para el inminente arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de que eso ocurra, estamos viendo una serie de preparaciones con respecto a el escenario mundial que estará nada menos que funcionando a cabalidad en el tiempo de la gran tribulación, la semana de 7 años. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo un preludio, una marcha blanca, estamos viendo cómo se está encajando nada menos que cada pieza de este controversial y misterioso también, por qué no decirlo, rompecabezas. Las Naciones Unidas, una gran pregunta. Nosotros sabemos que actualmente la ONU tiene una página web en donde cualquier persona puede entrar y puede interiorizarse de lo que está sucediendo y también de algunos, podríamos decir, acuerdos y situaciones que se están abordando de manera internacional. Pero vamos a ir dándole alguna definición para ir entendiendo este delicado también y profundo tema. Este organismo internacional está encargado de tomar las medidas internacionales de dos palabras que están escritas en la Biblia: paz y seguridad. Y eso ustedes lo pueden encontrar entrando a la página web de la ONU. Entonces esto es más interesante aún, porque el apóstol Pablo habló de esto. En su carta de 1 de Tesalonicenses 5 dice que cuando digan paz y seguridad, y la ONU tiene las mismas medidas internacionales, paz y seguridad. También está encargada de tomar las medidas sobre el temible, porque ahora se habla del temible cambio climático, del famoso desarrollo sostenible, que es la nueva Agenda 2030 que aquí hace un par de semanas atrás estuvimos también tratando. De los famosísimos derechos humanos, de los desarmes del terrorismo, por ejemplo, también, y algo que es súper importante, las famosas emergencias que se dan a veces humanitarias por distintas catástrofes de tsunami, de grandes terremotos o erupciones volcánicas. La ONU se encarga de todas estas medidas y, por supuesto, de la salud, de la igualdad de género que ahora se suma a estas nuevas medidas, de la gobernanza de los distintos líderes de los países del mundo, de la producción de alimentos, por ejemplo, también, y de muchas cosas más. He mencionado estas medidas que son las más puntuales y las más sobresalientes e importantes de esta organización supranacional y tan importante como son las Naciones Unidas.
La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, no nombró dentro de lo que estaba mencionando de estas medidas tan interesantes la religión propiamente tal. Pero de acuerdo a lo que vamos a seguir profundizando, nos vamos a ir dando cuenta de interesantes detalles que nos llevan a entender que está la nueva era ligada también con las Naciones Unidas. Porque muchas de estas medidas tienen que ver con el misticismo. Y recordemos el programa anterior que la religión de la nueva era tiene sus bases justamente en el ocultismo. Ahora, el artículo de la ONU y la educación mundial también es parte de una de las medidas muy interesantes que tiene la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué motivo? Porque actualmente se está regulando la enseñanza de todos los colegios del mundo. Pareciera algo demasiado inimaginable, pero es real. ¿Saben ustedes que hoy en día se tiene que preparar a todos los niños en lo que es nada menos que en cuanto a un pacto de educación global? Y esto, de hecho, solamente por mencionar el año 2020, Francisco I tenía ya algún tipo de evento extraordinario. Y tiene pero mucho que ver con lo que yo les estoy mencionando. Porque la idea es ir preparando las mentes jóvenes, preparando a los pequeños. Y por supuesto que debe ser desde niños. Hay una persona que es Roberto Miller, muy conocido, y él habla de que todo el currículum debe estar basado en el desarrollo con respecto a lo que es una educación global. Pero la línea, ¿cuál es la que se debe seguir? Una filosofía que tiene un plan en todos los libros de Bailey, que es la fundadora de la nueva era. O sea, tomarse de todas las bases importantes que esta mujer, por supuesto, que es la creadora y fundadora de la nueva era, que esto lo vimos en el programa anterior. Enseñanzas que ya las he mencionado en el programa anterior, solamente recordar, hacer una retroalimentación de la reencarnación, la teosofía, que es en contacto con seres del más allá, por supuesto, en el misticismo, ocultismo, hechicería, en todo eso. Eso también tiene que ir en la enseñanza, que es, por supuesto, para los niños de una manera global. Entonces, en el fondo, seguir el hilo. Por eso que las Naciones Unidas tienen una estrecha relación con lo que es nada menos que la nueva era. También mencionar que las Naciones Unidas, y aquí ustedes van entendiendo por qué está ligada con esta nueva religión. ¿Se recuerdan que la teosofía, recién lo mencioné, tiene que ver con contactos con espíritus del más allá, con el misticismo, por ejemplo, pero también con las famosas encarnaciones? En la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, de hecho habla mucho de el famoso Francisco de Asís. ¿Por qué motivo? Porque ellos lo nombraron patrono de las Naciones Unidas. Porque en algún minuto, seguramente ellos dicen, se va a reencarnar ese espíritu en alguna persona. ¿Se dan cuenta que tiene una estrecha relación? Por eso que no tan solo las medidas de esta organización supranacional tienen un contacto solamente con la educación, con las finanzas, con la economía, con la cultura, sino, y por supuesto, con lo que es desastres naturales,
con la ecología, sino que también con lo que es una línea religiosa, mística y muy misteriosa. Ahora, todas estas situaciones son las que hoy en día están también perjudicando a los distintos países del mundo. Todas las órdenes vienen de las Naciones Unidas. Tenemos entonces ya una parte muy interesante de la que hemos podido estar también hablando. Una nueva humanidad. Las Naciones Unidas lo dicen. Viene el desarrollo de una nueva humanidad y nosotros lo sabemos, pero todo esto se está preparando hoy. Fíjense ustedes que el programa anterior había mencionado un personaje muy misterioso sin una identidad clara, que es Maitreya. Y Maitreya tiene mucho que ver con también las Naciones Unidas. Fíjense ustedes que también él es un instructor que para las Naciones Unidas también es muy importante. Y fíjense ustedes que ellos hablan que él es un instructor mundial porque tiene una jerarquía espiritual. Y ellos dicen que puede reaparecer en medio de la humanidad e emitir una nueva nota de la nueva era. Se dan cuenta que son situaciones en el fondo que van acercando y van relacionando, porque una cosa va de la mano de la otra. Sociedades secretas, por ejemplo. Es por eso que ellos también saben que el anticristo de la Biblia efectivamente en algún minuto tiene que aparecer, con la diferencia que ellos tienen en sus mentes y en sus reuniones secretas nombres, de los cuales ellos piensan que así va a ser. Pero nosotros sabemos que aquello nunca va a ser revelado para el hombre. ¿Quién será? Solamente Dios lo sabe. Ahora, mencionar también que hay un peligro, y un peligro que es precisamente para el que se descuide, para el que conozca a Cristo y se descuide, puede ser también engañado. Por eso que es interesante comprender y entender estos temas. Quiero decirles, amigos y hermanos de tiempos finales, que la ONU le está preparando nada menos que la aparición al anticristo, a este líder mundial. Se le está preparando. Ahora, nosotros sabemos que ese momento tiene que llegar, pero la iglesia del Señor ya no estará en la faz de la tierra. Nombre específico, un apellido específico. La Biblia no lo permite y no lo entrega tampoco, porque son cosas que el Señor también se ha guardado. Ahora, hay algo interesante también. Fíjense ustedes que Bailey, en uno de sus libros, y que por supuesto que los que integran las Naciones Unidas estudian mucho estos libros de ella. Ella habla acerca de nada menos que un espíritu inclusivo que tendrá ese líder mundial que aparecerá. ¿Será que aparecerá también? Lo sabemos porque el libro de Daniel habla del conglomerado de lo que es nada menos naciones que van a tener que entregarle todo el poder, nada menos que a un solo hombre que será este último dictador mundial. Tendrá un espíritu inclusivo y la palabra, la terminología inclusiva es parte de la nueva filosofía de vida. Y ellos dicen que el próximo gobernante mundial, porque la ONU lo sabe, tendrá que tener un espíritu inclusivo. Significa aceptar todas las corrientes. Por eso que partí mencionando ideología de género. Por supuesto que hoy en día es una nueva medida también. Qué interesante estas cosas que podemos ir tratando acá en el programa Tiempos Finales. Fíjense ustedes que hay algo también muy importante para la Iglesia del Señor.
Efesios 5, versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Qué interesante. No podemos tener una unión con este tipo de medidas y situaciones. Por eso que es importante estar en la roca que es Cristo. La Organización de las Naciones Unidas, fíjense ustedes que es y tiene estrecha relación con esta religión. Hay un peligroso y hay un diabólico plan para las religiones, el ecumenismo, unir las religiones, y eso también lo lideran las Naciones Unidas. Todo esto le prepara el camino simplemente al que dijo el apóstol Pablo, el hombre de pecado. Se dan cuenta que hay muchas cosas que hoy en día la Iglesia del Señor está en ignorancia y debe saberlo. Actualmente hay muchas agrupaciones ecuménicas, muchísimas, por ejemplo, que hablan de la medida número 1 y principal también, seguridad y paz, que son parte de una profecía escrita también, y que se habla, que diga cuando digan paz y seguridad, y que tiene que ver con acontecimientos futuros, que es lo que hoy en día se está cada vez más preparando. Ahora también quiero decirles que hay un momento que tendrá que venir. La iglesia del Señor ya no estará en la faz de la tierra. Se estará presentando, dicen ellos, al hijo del luciferino, que será este gran personaje, la última obra maestra de Satanás, el diablo. Quiero mencionar y quiero leerlo textualmente, una declaración de Miller, que les hablaba que él prepara también y está detrás de todo lo que tiene que ver con los currículum nuevos de educación. Ninguna fuerza humana puede destruir la Organización de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas no son un simple edificio o una simple idea, no es una creación humana. Las Naciones Unidas son la visión clarificadora del Supremo Absoluto, la cual es lenta, constante e infalible para iluminar la ignorancia, la noche de nuestra vida humana. El éxito divino y progreso supremo de las Naciones Unidas está destinado a ser una realidad. A la hora de la elección, el ser absoluto y supremo sonará la campana de la victoria aquí en la tierra a través del corazón amoroso y servicial de las Naciones Unidas. Se dan cuenta que hay muchas cosas que están preparadas y están simplemente en oscuridad y el mundo no las sabe. Todo esto es algo que está fríamente calculado. Ahora, para ir quizás terminando este interesante programa, simplemente hacer este cierre, esta conclusión. Las Naciones Unidas son un nido de misticismo. Están en el fondo con distintas enseñanzas que son netamente antibíblicas. Y fíjense ustedes que de allí vienen muchas órdenes para los diferentes presidentes de los países del mundo. Fíjense que aquí la religión, en esta gran organización supranacional, forma un papel fundamental. Y es por eso que hemos querido tratar este tema, para que entonces ustedes, amigos y hermanos de Tiempos Finales y televidentes que vean este programa, se den cuenta que hay una preparación. Termino el programa con la cita bíblica de 2 de Pedro 3, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Recordar los contactos del programa, que es contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales, y también donde les invitamos a unirse también.
y el nuevo número que aparecerá también en las pantallas, el nuevo número de WhatsApp. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo capítulo.